Hoy, en la tarde, en 24 horas, en nuestra columna económica, vamos a fijarnos en Venezuela desde el punto de vista económico. El Fondo Monetario Internacional dice que ese país está como si hubiera pasado por una guerra. Y si abrimos medios financieros, ya sea en la página web o en la prensa convencional, leemos adjetivos como colapso, hundimiento, situación límite. Bueno, para saber qué hay de cierto, por qué, cómo se puede solucionar, nos acompaña hoy Javier Niederleitner, que es economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Señor Niederleitner, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta tiene un poco que ver con lo que contábamos al principio. El Fondo Monetario Internacional habla de situación de guerra, colapso, hundimiento. ¿Es esta la radiografía o hay algo de exceso? Bueno, yo creo que sí hay algo de exceso, ¿no? Pero efectivamente la situación en Venezuela ahora mismo es terrorífica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país que no tiene una estabilidad fundamentalmente, lo hemos comentado hace un momento, en el tema de precios, ¿no? ¿Cómo podemos convivir con un país donde la inflación está por encima de 1 millón de veces? ¿Cómo puede ser que un café que cuesta 1 euro ahora cuesta 1 millón de unidades monetarias? Es una cosa tremenda. La previsión del fondo es de 10 millones por 100. Sí, es un tema que logísticamente no puede conllevarse, ¿no? ¿Cómo puedes estar todo el día imprimiendo billetes? ¿Cómo puedes estar todo el día cambiando precios en todo? ¿Cómo puedes estar todo el día cambiando salarios? La verdad es que es un tema que no hay quien lo entienda, ¿no? Tenemos por un lado el dato de la inflación, está el dato de la tasa de paro en torno al 34%, la bajada del PIB, que se dice que entre los últimos 3-4 años ha perdido casi la mitad de la riqueza. Estamos hablando del país con más recursos, con más reservas probadas de petróleo, con más recursos naturales, con una situación climática envidiable. Sí, no, el país es tremendo. Yo me acuerdo de haber conocido gente en la Venezuela próspera y era un país muy envidiable. Las empresas españolas iban allí a trabajar. ¿Por qué? Porque era un país, como dices tú muy bien, con unos recursos tremendos. Pensemos que Venezuela es el país con mayores reservas mundiales, por encima de Arabia o por encima de Rusia, cerca de 300.000 millones de barriles. Eso es impensable, ¿no? Entonces, eso es lo que permitió, sobre todo cuando el precio del barril estaba en torno a los 150 euros, que entrara muchísimo dinero. Pero también hay otro dato que llama mucho la atención. Hace 3 o 4 años, la capacidad de producción era de algo más de 3 millones de barriles al día. Correcto. Ahora está en 1 y pico. ¿Cómo es posible que se quede en la mitad o menos? Ha sido una falta tremenda, ¿no? Desde que entraron esta gente en el poder, pues no ha habido una organización, no ha habido un desarrollo sostenible de esa industria, ¿no? que estaba llamada a mantener a Venezuela en uno de los países más ricos, no de Sudamérica, casi del mundo, ¿no? Pensemos en eso, un país pequeño que obtiene 3 millones de barriles diarios con una producción garantizada, con unas reservas estimadas que les da para vivir para siempre. Entonces ha habido una falta de previsión, falta de profesionalidad, ha habido muchas cosas que lógicamente han hecho que como primer detonante tengamos que efectivamente la producción ha caído de esos 3 millones a cerca de 1.200.000, 1.300.000, por lo que lógicamente y entonces ha habido también una malversación, la política ha estado en manos de gente que no era profesional. Todos hemos conocido 1000 casos de corrupción, de dinero que está fuera de Venezuela, las hijas mismas del activo dictador Chávez. Todos han producido una serie de cosas que han hecho que PDVSA esté en manos de gente que no es profesional. ¿Y no ocurría algo parecido también en la etapa anterior? Quiero decir, cuando llega Hugo Chávez al poder, la tasa de pobreza en el país superaba el 70%, que también es otro de esos datos que parecen directamente poco creíbles, ¿no? Y ahora nos encontramos de nuevo, la bajó y ahora nos encontramos de nuevo en los mismos datos. Una vuelta de 18 años para volver al mismo punto. Es una cosa, la verdad es que es una situación que es bastante incomprensible, ¿no? Desde el punto de vista económico. También se ha dado una circunstancia que quieras o no es muy triste, y llamativa, que es el éxodo tan tremendo de profesionales cualificados venezolanos que han salido de su país. En España tenemos, el otro día salió el dato de cientos de miles de venezolanos trabajando en España. Son gente que ha huido. Entonces, ¿quién está produciendo? ¿Quién es la mano de obra cualificada que ha quedado en Venezuela? Si están siendo perseguidos por el sistema político. Entonces todo eso se va uniendo y crea una situación donde no... Y se da otro elemento de nuestro país, que hablar de Venezuela es casi en cierto sentido política nacional por cómo lo utilizan los distintos partidos y un poco dogma de fe. Es decir, si uno es simpático con el régimen va a decir, no, mira, esto es cosa de Estados Unidos, estamos sufriendo el imperialismo yanqui. Y si uno es simpático con la oposición te dice, no, esto ha sido una barbaridad, antes lo hacíamos estupendamente. No sé, quisiera... No, esa es la politización de la sociedad. Que desde el punto de vista económico los espectadores pudieran tener una radiografía honesta y apolítica de cuál es la situación económica del país y por qué. Pero lo hemos visto en imágenes como la gente no tiene para comer, hemos visto el desabastecimiento de los supermercados. Si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces hemos visto las represiones, gente corriendo por las calles, manifestando. Entonces simplemente es trasladar eso
a lo que es la situación económica actual, donde no hay trabajo, donde, claro, con un paro, como tú decías, del 30 y pico %, pues es imposible que la gente tenga un sustento para poder vivir y desarrollar su vida. Eso produce, lógicamente, revueltas. Rusia, China, Irán son los países que ahora están apoyando desde ese punto de vista también el sistema económico de Venezuela. ¿Es suficiente para que se salven? Debemos entender una cosa. Ya que hemos hablado un poco del petróleo, vamos a entender también lo que pasa con el petróleo, porque eso también deriva bastante de lo que está ocurriendo. Pensemos que hemos dicho que aproximadamente el petróleo venezolano es 1.200.000 barriles diarios, ¿no? Aproximadamente 500.000 son para Estados Unidos, que si quieres luego hablamos un poquito de ellos. Pero pensemos que en la otra parte el mayor destino de esos barriles venezolanos es para China. ¿Y por qué es para China? Porque China en su día concedió una política de préstamos espectacular a Venezuela, ¿no? De hecho, Venezuela acaba de pedir, por favor, una prórroga porque están ahogados, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el petróleo venezolano no es rentable, entre comillas, porque solo lo pagan los americanos. El resto del petróleo es para pagar deudas. Hay un porcentaje, por ejemplo, que son 80.000 barriles diarios que van a Cuba para pagar servicios sanitarios, de mercancías, etcétera, etcétera. Con Rusia igual, ¿no? Entonces, todos estos países están apoyando a Venezuela porque, entre otras cosas, son receptores de ese petróleo. O sea, porque el precio de no apoyarlo sería tener una factura mucho más alta, digamos. Correcto. Puede ocurrir lo contrario, es decir, los países que no le están apoyando, decir, bueno, podremos conseguir buen negocio si salen los míos. Exacto, ¿no? Entonces, y ya por último, acabando ya un poco con el petróleo americano, que es el que está todo el mundo en el debate, ¿no? Decir, esto es un quid pro quo, ¿no? Porque, por un lado, está claro que a Venezuela le interesa esos dólares que vienen de Estados Unidos. Es la única manera de sustentar su economía. Pensamos en esos 500.000 barriles diarios. Pero, por otro lado, a Estados Unidos también le interesa, y por eso se ha generado esa disputa, ¿no? Es decir, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Estados Unidos sale perdiendo porque dejaría de recibir 500.000 barriles que necesita para su economía. Y Venezuela, por supuesto, no necesita. Se dará una situación extraña, porque creo la entidad encargada de esa venta creo que es Citgo. Y los propios Estados Unidos han dicho que ellos ya no reconocen a Maduro, por lo tanto Citgo va a tener otro consejo de administración, es decir, nos podemos encontrar... Sí, no, el tema está muy enconado y veremos a ver, porque después habrá hablado el secretario de Estado norteamericano diciendo que lo que quiere hacer es poner ese dinero precisamente, pero no en manos de Maduro, sino en manos de la posesión de Guaidó. Claro, pero igual el propio gobierno de facto diría, pues cortemos el chorro de 500.000 de barriles. El problema es, ¿y dónde va a llevar ese petróleo? El problema es que no tiene un mercado natural Venezuela ágil, como decir, no, es que si estos 500.000 barriles no te los doy a ti, ¿dónde los enchufo? Yo necesito esos petróleos, yo necesito esos dólares para poder sobrevivir, ¿no? Es la única fuente de ingreso. Pensemos que el 95% de las exportaciones venezolanas son petróleo, por lo cual esa economía depende muchísimo. Entonces es una situación muy tensa, yo te necesito, tú me necesitas. ¿Cuál es el problema y por qué Estados Unidos puede romper la baraja? Porque Estados Unidos cada vez más tiende a la autosuficiencia del petróleo mediante la extracción del petróleo por el fracking. Entonces, claro, el que tiene mucho más que perder es Venezuela, porque además hay un tema también que deberían conocer nuestros espectadores. El petróleo de Venezuela es de muy baja calidad. Es un petróleo que se llama extra pesado, ¿no? Entonces necesita de unos diluyentes, que es el nafta, que precisamente se lo proporciona Estados Unidos para que hacer su petróleo, por lo cual el petróleo venezolano necesita el nafta. Los americanos necesitan ese petróleo para poder refinarlo y venderlo en su... Se crea una situación que está bastante enquistada. Bueno, nunca mejor dicho. Vamos a imaginarnos una resolución de... Bueno, se recobra la normalidad institucional tras unas elecciones, etcétera, etcétera. Llega un ministro de Economía y le pregunta a usted, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué le dice? Vamos a examinar cómo está la economía. Un poco parecido a lo que están haciendo en Andalucía. Vamos a auditar el Estado. No es normal que unos ingresos tan brutales de 1.300.000 barriles diarios, no es posible que con esos ingresos tengas a la población en el estado que lo tienes. Hay que auditar todo eso. Hay que ver dónde se va ese dinero. Yo lo primero que haría es decir, estos ingresos que vienen, ¿dónde se van? ¿Por qué las petroleras, por qué PDVSA está tan mal que solo puede producir 1.300.000 cuando ha tenido capacidad para 3 millones? Entonces hay que auditar por qué es esto. Esto no viene de la nada. O sea, PDVSA no deja de producir 3 millones o 1.300.000 porque sí, algo ha tenido que pasar. Entonces yo lo que haría es una auditoría de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos ingresos no van para donde tienen que ir? ¿Por qué no tenemos una estabilidad? ¿Por qué no podemos llamar a las multinacionales para que nos ayuden? Hay tantas cosas que habría que meterse por dentro que yo creo que el gobierno venezolano no lo está haciendo bien. Pero en cualquier caso, el primer camino sería una auditoría. No me plantearía alguna opción, yo que sé, de urgencia para controlar la inflación, tomar estas decisiones. No, primero auditar y luego ya veremos. Exacto. Primero ver un poco, decir, oye, ¿dónde se va este dinero?
Entonces, ver un poco cuál es esa situación, cómo está la situación porque hemos dicho una situación muy importante, que es que el petróleo, que casi es la mitad del petróleo que va a China, no tiene una retribución. ¿Por qué? Porque es para pagar deudas. ¿Cómo están esas deudas? ¿Qué estado están esas deudas? Vamos a hablar con China. Pero claro, China no dice nada. China dice, fenomenal, yo le he prestado un dinero y me lo estoy cobrando en petróleo. Fenomenal, porque China necesita petróleo, ¿no? Hay que ver un poco, meterse en la situación y decir en profundidad qué está pasando. Se nos acaba el tiempo y también pensamos en los intereses de las empresas españolas en Venezuela. ¿Tienen que estar preocupadas o lo estarán? Sí. ¿O después de lo que ha ocurrido en los últimos años, entre nacionalizaciones, etcétera, digamos que, no sé, que el IBEX se ha cubierto ya y ya da por descontado lo que pueda ocurrir? Sí. El IBEX tiene absolutamente valorado a cero los intereses de las empresas españolas en Venezuela. Telefónica Venezuela vale cero. Los bancos españoles en Telefónica vale cero. Por lo cual tiene mucho que ganar. Porque, insisto, es un país rico, no nos olvidemos. Entonces, si ese país empieza a normalizarse y empieza a volver a una situación normal, las empresas tienen mucho que ganar. Tenemos intereses allí que ahora mismo están bloqueados. ¿Por qué? Porque no les dejan actuar, porque no hay una idea de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que con esa normalización de Venezuela, me da igual que sea de un color político u otro, pero una normalización, que la gente vuelva a la estabilidad, que vuelva a la estabilidad de precios para que la gente sepa dónde estar. Yo creo que va a costar el café mañana, ¿no? Javier Niederlechner, muchas gracias por haber venido a La Tarde en 24 horas. Ha sido un placer. Igualmente.